Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa Aquarios 4K, nuevo vídeo. Ya estamos aquí un día más y hoy toca videoblog. Hoy nos vamos de viaje, hoy vamos a ir a visitar las instalaciones de peces en Alcorcón nuevamente porque cada vez que vamos allí me temo que vamos a encontrar sorpresas nuevas. Tengo que ir en concreto a recoger pececitos para este acuario. Pececitos ya sabéis cuáles son los Buddies Tiger o Tiger. Básicamente para ampliar un poquito la población de este acuario. Son ahora mismo las 6 de la mañana, me acabo de levantar literal, por eso esta voz que tengo, y vamos ya para allá. Estaremos ahí sobre las 9, si no me equivoco, hora arriba, hora abajo, 9:30, 10, no lo sé, depende de la hora que salga, y a ver qué nos cuenta Jorge y su equipo, porque nunca había estado siempre en las instalaciones en fines de semana y tal, cuando no estaba su gente trabajando, y esperemos no molestar mucho. Iremos, si puedo, antes de la hora de apertura para que no se junten clientes y moleste, porque al final voy a molestar. Y a ver qué nos encontramos por allí. Vídeo relativamente off topic y espero que os guste a todos. A ver qué sorpresitas nos encontramos en unas instalaciones con un número de peces alrededor de los casi 10.000, que es una auténtica locura. 10.000 peces allí metidos. ¡Vamos para allá! Bueno, acabamos de llegar aquí a Peces Alcorcón, está cayendo la mundial, así que vamos corriendo para adentro y vemos todo lo que tiene. Que yo creo que hay algunos pececitos que los tienen ya preparados para nosotros y van a ser una gozada. ¡Vamos allá! A ver si nos abre. Estamos aquí esperando. 5 minutos más tarde. ¡Jorge! Vale, lo habremos pillado por ahí dentro. Buenos días, caballero. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Mira, estás? apagado Nos todo los pies todavía. que está lloviendo. Bueno, Hola. si es que venimos temprano, nos hemos pegado un madrugón. Madre mía. Nos tenía que haber preparado un chocolate con churros, pero no se lo hemos dicho y claro. Os ha faltado la previsión de avisarme. Bueno, tenemos ahora mismo los acuarios del recibidor apagados porque, claro, ahora encenderán, ¿no? Un poquito más Sí, tarde, claro. está temporizado, le queda media hora, 3/4 de hora Ahora, aproximadamente. ¿abrís a las 11 de Abrimos cara a las al público? 11. Hacemos Nos que a hemos 12, de adelantado. 4 a 7:30. Madre mía. De lunes a sábado. Viven aquí. Sí. Pues nada, vamos si quieres para adentro donde tenemos los peces y vamos viendo cositas así que tengan nuevas y cositas curiosas, ¿no? Claro, Que nos sí, quieras contar. lo que quieras, Y ya de sin paso vemos problemas. a los Tiger que nos vamos a llevar. Vamos para acá. Venga, ¿Esto cómo se abre? Así, ¿no? ¿al cual? Muchas gracias. Adelante. Madre mía. Esto es el Caribe. Aquí, como ya dijimos la última vez que estuvimos por aquí, hay un poco de ruido por la cantidad de aireadores y tal que hay por ahí conectados. Entonces, bueno, esperemos que se nos escuche bien con los micros. Y nada, cuéntanos así, cositas curiosas que tenemos por aquí. Ya estuvimos en su día viendo todas las instalaciones, todas las curiosidades, cómo preparaban el envío de peces y tal, que es increíble todo el trato que tienen. Os dejo por aquí una tarjetita del vídeo para que le echéis un vistazo, para que volváis a verlo. El que no lo haya visto, no sé qué está haciendo. Y vamos a ver, cositas así interesantes que nos puedas contar por aquí. ¿Qué tenemos de novedades? A ver, aquí es que siempre va rotando, salvo algunas variedades que evidentemente son inamovibles, o sea, no podemos prescindir de cardenales o Hombre, de hombre. cosas así. Eso que no falte. Pero siempre hay huecos en los que hay una rotación. Loricáridos o algún carácido o algún cíclido. Entonces, desde ¿Se me la ocurre? vez que tú llegaste, Se me ocurre ahora, el cíclido enano así más vistoso que tengamos ahora mismo en la tienda, que los cíclidos enanos, por norma general, les encanta a la gente en los montajes. Entonces, sí, claro. Bueno, el concepto vistoso también va un poco. O sea, tienes el Rami. sí, lo comentábamos antes. El ¿no? Rami, que es Hombre, la estrella, el estrella. de los cíclidos pequeños. Y a mí me gusta mucho el Agassiz rojo fuego. Vamos a verlo, ¿los tienes por ahí? Sí, claro. O sea, yo vengo ahora, quiero un Agassiz rojo fuego. Esto sería lo que vosotros os llevaríais. Vamos a verlo. Claro. A ver qué tenemos por aquí. Ahí va los discos, qué bonitos que son. Miradlos, miradlos. Sin pimienta, sin enfermedades, discos que han pasado por cuarentenas. Increíble. La cuarentena también lo estuvimos viendo. Claro. Mejor que aquí no tratan a los peces en otras tiendas, ya lo digo yo. Qué espectáculo Pero de lleva peces. un trabajazo. Sí, por ¿no? eso. No es porque no quieran, sino porque... Claro. porque Efectivamente. Hay que tener espacio y Madre mucho mía. tiempo. Estos son los joya, ¿no? Sí, ese es el Lifalili. Ese es un africano, pero fluvial. Precioso, precioso. Este es también otro de esos que no sé por qué no se ve más en acuarios, porque es que es una maravilla. A mí Son me- preciosos. No se comen las plantas, encanta. o por lo menos las de hoja dura. No, en principio, a ver, todo cíclido tiene le tira. el carácter que cada uno tenga. Efectivamente. El carácter como especie es relativo y el carácter como individuo ya en este tipo de animales es fuerte. Entonces,
Si tienes un individuo que le pega un bocado a una planta y dice, ¡ay, qué gracioso cómo cruje! Pues olvídate, porque no es que se vaya a alimentar de ellas, sino que le apetece crujirlas todas. Qué guapos, qué bonitos. Pero luego, sobre todo, cuando cogen una coloración de celo, es que parece que están pintados con spray. Es que es una pasada. Son preciosos, y o sea. no es el africano del lago, no necesita No. un KH de 8 y estos son cíclidos de aguas ácidas. Joder. Estos Qué espectáculo, sí macho. son cíclidos fluviales, Sí, sí, sí. muy fáciles de reproducir para quien lo quiera y cuidado para quien los tenga. Sí, porque como- luego, claro, ¿qué haces con Los cribensis, anda que no ha habido problemas de gente que se lleva una pareja, se vuelven ultraterritoriales, tienen, vamos, Claro. miles de peces luego. Entonces es un problema también Pero eso. esto pasa con los guppies también. Sí, ahí va. que si quieres llevarte guppies, llévate machos. Salvo que Efectivamente. quieras criar. Pero si quieres criar, piensa qué vas a hacer con ellos antes. Porque cuando tengas 100, después, ¡ay, que haréis guppies! No se Efectivamente. puede. Entonces hay que pensar en ello antes. Por supuesto, la planificación es fundamental a la hora de montar un acuario y de saber las especies que vas a comprar cuando vengas a la tienda. No te puedes poner los dientes largos y comprar lo primero que te entre por la vista, porque si no, Claro. la has liado. Vamos a ver los... Venga, esos agassizi. Agasicis, eso. Vamos a ver, vengo por aquí, madre mía. Pues mira, Qué bonitos que son. son juveniles. Sí, bueno, claro. Todavía les falta, no solo por coger tamañito de cuerpo, tienen que engordar un poquito Qué bonitos. y todavía crecen un poquito. Aquí, insisto, en persona se ven mucho mejor porque Bueno, no, sin no luz. tienen la luz, claro, entonces Si lo suyo es queréis, venir puedo- aquí Puedo coger una linterna a ver qué tal los vamos viendo. como veas, si ¿Se no los apetece? estresamos mucho, vamos a verlos con Venga, linterna pues para que venga, veamos ahí. bien los colores. Por aquí la linterna, dale, nah, ahora sí que sacan los destellos, los reflejos. Las revisiones las hacemos siempre con linterna, entonces están un poco acostumbrados a... ¿no? A ver, si le acercan la linterna mucho no, pero así Sí, sí, es sí. suficiente y ya por lo menos les veis un poquito mejor. Mira, mirad esta hembrita. Esa ya va teniendo talla. Qué pasote de Es una peces. chulada. Sí, Además sí, son sí. animales que son muy fáciles de mantener, siempre y cuando tengas Hombre, claro, los parámetros es Eso es. fundamental. O sea, no. Inflos estables, condiciones adecuadas y es que no piden nada. Sí. Además estos van todos acostumbrados a comer pienso, entonces... Maravilloso. no- de no- temperatura, yo siempre a veces tengo dudas, digo, macho, no sé si subirles a 28 o mantenerlos a 25. ¿Tú cuánto recomendarías para, por ejemplo, unos agassizi? A ver, yo normalmente recomiendo no forzar nunca. Hombre, eso por supuesto. Entonces, temperaturas de confort, temperaturas que sean cómodas y que no lleven al límite nada. En estos acuarios solemos tener plantas, entonces yo no te recomendaría irte a los 28, yo me quedaría en los 25. Los 25, gastamos menos luz, el pez está genial. y ya Ellos está. aquí están en 25, 26 y a ver, no tenemos plantas, pero es que tampoco nos interesa a lo mejor ir a un 28, porque por ejemplo a un 28 si tenemos un problema bacteriano en la adaptación, se inmunodeprimen, tenemos una bacteria oportunista Claro. que normalmente pasa desapercibida, pero a 28 Acelera. es fuerte, es claro. muy fuerte. Entonces, hasta por salud 25, Joder, todo va más suave Sí, y sí, todo sí. es más fácil de manejar. Pues mejor, mucho mejor entonces Sí. el 25. O sea, más cómodo para todos, para el pez, para nosotros y para la factura de la luz. Esto es un grupete de ramivelo pequeñito, Qué color. súper juvenil. Vaya tela, qué bonitas que son las hembras. Aquí están. Luego es que yo, por ejemplo, las veo allí en las tiendas de mi ciudad, que son un poquito así, y están medio apagados, todos con punto Bueno. blanco. Aquí los ven, macho, que las hembras se diferencian todas con la barriguita rosa. Ah, mira, esos Súper dos de gordito. hecho tienen toda la pinta de que ya están preparando para Sí, hacer una apuesta. sí. Están ahí, Nada, el macho está a tope. Y el Joder, pues macho ya, estará ya con- saca el velo el macho, ¿eh? claro, estos son una pasada. Qué bonitos que son. Vaya tela. Y aquí los cacatoides. Igual, el cacatoides. A mí el cacatoides es un poquito más territorial. Entonces, Lo que, yo me de aquí ya flipa, recomiendo más espacio. lo que me flipa es que estos cuidan a los peces ellos solos, a las puestas. Eso es increíble, macho. Es muy Yo siempre bonito, que los he sobre tenido- todo cuando viene gente con chavales, con niños, pues... El de los la cresta, el de la apistogramas- cresta. No, pero los apistogramas para que los niños vean la cría. Sí, Y, sí. nada, todo este tipo de cosas, luego los chavales eso lo absorben como esponjas. Ya te digo, Eso se lo llevan ya en la mochila para el resto de su vida. ya te digo. Y ya no ven a los peces como atrecho, como decoración. El Efectivamente. concepto animal lo cogen enseguida. Sí. Eso es algo que falta mucho. Sí, a la gente le cuesta Porque los peces todavía, son animales. como si fuese un perro, un gato o una mascota grande, que es al final lo que los niños pequeños asocian con algo de lo que hay que cuidar. Sí, Un pero hámster, un culturalmente conejo. en España, si no hay pelo o pluma, no se Efectivamente. Pues por cosas como esas, el tema de la ley esta
el bienestar alemán. No le pagan justo Sí, por pecadores. sí, y vamos a palmar a este paso todos los que Pero tengamos bueno, acuario. Vamos a esperar a ver cómo se aplica también. Porque Sí, más vale que con cabeza en el y... texto hay muchísimas cosas que son, ya no digo imposibles, pero extremadamente difíciles de aplicar. No, es imposible controlar eso. O sea, no. Entonces veremos después en la vida real qué pasa. Y lo que vas a hacer como límites, por ejemplo, en el caso de que la cosa vaya muy mal, límites el tema de los peces, lo que vas a hacer es fortalecer el mercado negro y que la gente los críe en sus casas y chanchullos varios. Como ya ha pasado con los koi. Efectivamente. Y seguirá pasando. O sea, esto no lo van a frenar con No, quitarlo no. de las tiendas. No, Lo que no. van a hacer es perjudicar a la economía y a la gente que trabaja de estas cosas. Bueno, vamos a ver cómo Sí, termina. no nos vamos a calentar. Vamos a ver cómo termina, ¿verdad? Eso es. Bueno, vamos a ver, estos son los Buddies Scarlet, por si alguno quiere, para que sepan que tienen bastantes, ¿eh? Aquí hay buenos grupetes de Buddies. Ahí están metidos ahí en las cuevitas. Claro, aquí hay Aquí Badis dentro de- Escarlata, Otocinclus el tigre, o sea, perdón, el tigre, el cebra, y Pancistrus cebra también. Pancistrus, sí, ahí está dentro. Ahí hay, Mira el cebra, justo hay ahí 3 o debajo. 4. Qué bonito, el cebra. Es precioso. Pero... Se paga. Nada, que sí se paga. Es que son especies. Mirad, eso es un oto tigre. Sí, Qué guapo, mirad. cebra. Justo ahí, un cebra. Te he eso. confundido. Mirad, justo ahí. El oto. Yo esa variedad de oto no los había visto nunca. Pues si quieres te enseño ahora unos otros Qué bonitos. que seguro que no los has visto nunca. Si no has visto este, los otros seguro y Pues sí. seguro que no. Yo me creía que estaba el oto tradicional de toda la vida y ya ¿El está. Affinis? Sí, sí, sí. No, el no. Otocinclus affinis. Este es el Kokama. en O cama. realidad. Vamos a ver los otros. Ya te otros que me enseño otros. comentas. Venga. Vale, vamos para allá. Ya puedes Entonces, parar no vamos muy lejos. ese. Ah, ¿no? Tenemos, mira, te los enseño así primero. Bueno, si quieres los vamos viendo y luego. A ver, vamos a verlos. Este es el Otto del Níger. Del Níger. Tiene así como un moteado, ¿no? Eso es, y es más alargadito, tiene Sí, ahí. sí, sí. Es un moteado cortado con líneas. Es como si fuese un Ancistrus en miniatura. Pero sí, súper reducido. Qué Este es bonito. un Ancistrus pasado por los jíbaros. Qué bonitos. Y este es su tamaño final, no crecen más, ¿eh? Joder, A qué lo pasada. mejor sacarán un poquito de cuerpo cuando sean un poco más adultos, pero ahí se quedan. Vaya tela. Me encanta. Pero hay más joyitas. ¿Y Mira, esta variedad? aquí abajo a la derecha, buah, este es una de mis ¡Madre favoritos. mía! Mirad estos. Este a ver si le puedes acercar porque Qué bonito, los mira. brillos que tiene en el cuerpo todavía son muy chiquitines. Vamos a ver si sacamos una toma decente de alguno. Es que son tan Mira, ahí en pequeños. el- Mirad encima del ese calabacín, blanco, sí. Por ejemplo. Mirad qué preciosos que son estos otos. Este es el Otto abeja. Madre mía. Pero escúchame, pero ¿y esto? ¿Esto dónde te lo traes? Esto me lo traigo de muchos sitios. qué pasada. Trabajamos con muchos proveedores. Sí, ya imagino. Es ya imagino. imposible tener todo ese tipo de cosas solo con uno. Pero yo esto no lo había visto en mi vida. Pues y escúchame, entonces te enseño el Robocop, ¿el Roboqué? el Otto Robocop. ¡Ay, Dios mío! Mirar este, qué pasada. O sea, mirar qué bichos, ¿eh? Este Vaya también es tela. chulo. Y vaya tela. ¿Este qué precio tiene? Así por... Vamos, Este ya tampoco es. Este Para te lo todo el piensas. público. Sí, este te lo piensas. Este A no ver. recuerdo, pero así de cabeza está rondando los 20. es que estos son caprichos, ¿eh? Claro, O sea, estos esto peces son... es delicatessen total. Sí, sí. Vaya tela, qué cosas más bonitas de peces. A mí la abeja me flipa. Es uno de los que más me gusta. ¿Veis, chicos? Por eso hay que venir a estas cosas, hay que grabarlo, porque yo no conocía variedades distintas al Otocinclus affinis. O sea, estoy metido en este mundillo, que quiero decir que me voy moviendo y voy viviendo cositas. Pero esto, en la vida, vamos. Y el Qué otro espectáculo. gigante que no nos queda, Otro pero gigante. también hemos tenido Vaya tela. bastante. En la próxima visita lo grabamos. Pero Mirad qué espectáculo. Y qué espectáculo. Qué pasada de peces, ¿eh? Pues aquí los tienen. Este Texas rojo, mirad. ¿dónde está? Justo detrás del tronco aquí. Es que es muy timidón este. Qué bonito que es, ¿eh? Estos peces son más listos que yo, casi. Wow. Estos conocen bien, ¿eh? Estos es para que el típico iba a decir algo. Te dice, los peces tienen memoria de 3 segundos. Sí, ya. Estos te saludan cuando Hostia, entras a casa, como si ya fuese ves. un perro casi. Vaya tela. Qué bonito, ¿eh? Lo que pasa es que este es muy timidillo. Qué pasote. Claro, o sea, aquí que no está acostumbrado tampoco mucho al... Bueno, a vosotros sí que estará Sí, sí, acostumbrado. buah, por la mañana tú no veas cómo está. pero ahora sí que cuando... Qué pasada, macho. Mirar, y siempre tenemos la duda de globos de agua dulce. Pues aquí tenéis dos claros ejemplos. Mirad qué pequeñitos son. Crecen un poquito más, me comenta Jorge. Y ahí estáis viendo la variedad, ¿eh?
Y el precio está bastante bien para ser un globo y enano encima, de agua dulce. O sea Y que... desparasitado. Y desparasitado, Ese es efectivamente. ese es el hándicap que tienen todos estos. Efectivamente, y mirar estos. Si queréis ya algo más grandecito para ver su comportamiento y que coma ya caracoles un poquito más grandes, pues aquí estáis viendo estos. También una pasada y 100% de agua dulce. El pez globo del Amazonas, me comentaban, ¿no? Sí. Qué pasote, macho. Si es que todo, mires donde mires, hay cosas espectaculares, ¿eh? Mires donde mires, mirad qué bicho. Una pasada. Vale, pues seguimos. Mirad, chicos, nos dirigimos a la zona de betas. Por aquí tenemos... ¡Saluda, saluda! Bueno, mirad qué pasada, ¿eh? Estos sí son veteras en condiciones, con los peces, en condiciones. No los típicos vasos de plástico que nos encontramos a Bueno, veces. aún así esto sigue siendo muy temporal, ¿eh? Sí, a ver, está claro, pero mirad cómo se mantienen aquí, la tranquilidad que tiene el pez. Este es un espectáculo, macho. Los ojos se me han ido, pero directos. Qué pasada de bichos, ¿eh? Mirad este. Este se me han ido los ojos, pero directos. Qué pasada y qué pasada de peces. Mirad. Este es el espalda plateada. Todo. Qué pasada. Y aquí los vais numerando y vais poniendo las Claro, reservas. algunos fotografiamos y los ponemos en la web, lo que pasa que es que Ya, no, al lo de final- siempre, el tiempo Sí, el tránsito de un pez, otro pez, al final tendrías que depende. estar todo el día. Sí. Qué pasada, de verdad. O sea, si queréis vetas de calidad, mirar este qué precioso, con esos amarillos. Este koi. Bueno, no sé si es koi, pero, Sí. pero más o menos, ¿no? Mirad, esto es un corona, ¿no? Sí. Yo- Ese es un básico, un Sí. corona rojo, pero oye, Es que los típico, pero básicos- son un pasote, mirar. es igual que el Half Moon rojo. está de toda enfadado. la vida. Este nos mira en plan, te destrozo el acuario. Qué bonito que es este pez, ¿eh? Este es un pasote. Las cosas como son. Vaya tela. Bueno, Es pues... literal sobre bustos. Sí, no, para aquí- gustos los colores, ¿no? Pues Sí. Y acabar vosotros el refrán, que hay muchas formas de acabarlo. Y aquí, de agua fría. esto Madre es lo que te vas a tener que poner tú, Paco. fuera. Efectivamente, sí. Mañana. Nos hemos venido aquí a la zona de Hardscape. Madre mía, qué exageración. Todo lo que hay aquí, ¿eh? Y esto etiquetado, muchas de estas cosas las tenéis en la web, ¿no? Todas. Todas. Lo Madre que mía. está con etiqueta, todo tiene su artículo y Esto es un trabajazo, ¿eh? Meter Sí. todo esto en una web, lo digo yo por experiencia, que me da muchísima pereza. Esto es una locura, ¿eh? Y aquí, sobre pues, si todo venís... que cada pieza son varias fotos para que puedan ver diferentes posiciones, para Claro, que hagan claro. una idea del tamaño, con el metro por delante. Es lo suyo. Cada una con su precio individual, o sea que esto Joder, es un qué agujero pasada. negro del tiempo. Y aquí, claro, te vienen en persona, se hacen los montajes aquí en el cajón Eso es. y se lo llevan listo para su casa. Hmm. Así sí, así da gusto. Madre mía, qué pasote. Y aquí, pues, sustratos, los que queráis, tenéis para aburrir sustratos, arenas. ¿Tenéis las de Wio? Sí, claro. ¿Dónde están? Que las Pues quiero ver en mira, tengo, persona. por ejemplo, aquí. Ah, mirad. Yo estoy- En persona no os había ahora visto. mismo Mirad no esta queda naranjita. Mm. Esta es preciosa, ¿eh? Esa luego mojada coge un tono también Sí. muy chulo, muy y esta natural. color crema tampoco está nada mal, ¿eh? En general las arenas de Wii están bastante bien. Sí, es que están hablando ahora muy bien de ellas. Digo, voy a Bueno, echarles pero un porque ojo. también ha sacado una mezcla que me parece muy interesante, que ahora mismo no tengo, si no te enseñaría, que es para hacer ahora el mundo biotopo que está Sí. un poquito empujando. Estoy ahí metido también. Claro, pues esa mezcla de hojas, Sí, que es un piedrecillas, pasote. conchas, maderas, tal, pues te lo da todo en una bolsa. O sea, una bolsa de botánicos y... Algo así. Joder, qué es una, pasada. es una bolsa de arena con mezcla Ah, de... con todo ya. Con todo, claro. Entonces te compras una bolsa de esas y, Sí. y directamente lo echas y te haces ahí un mix. Muy Bastante interesante. curioso, ¿eh? Sí, sí, es Joder. muy curioso. Es una muy buena idea, creo. Qué pasada. Pues ya sabéis, tenéis aquí de todo para hacer vuestros montajes. No os lo penséis. Bueno, mirad, estamos en el laboratorio de cuarentena de todos los pececitos que tienen por aquí, de enfermedades y demás. ¿Y aquí qué están haciendo, Jorge, ahora mismo? Pues estamos en revisión matinal. Lo primero que hace por las mañanas pues es hacer una pasada por todos los peces en los que o terminan tratamiento o había dudas en algún momento o por ahí mejor no. Por ahí hay cosas que... Más que nada porque nosotros... Ya, los medicamentos y demás. No solo los medicamentos, que, bueno, nosotros no, porque bueno, él es veterinario, pero también tenemos datos de proveedores, Ah, amigo. Vale, cosas vale. así
Pues luego lo... Sobre todo entre ellos, porque Sí, no, que mejor. para que no haya... Protección de datos, y esto es así. Y luego, pues mira, aquí por ejemplo tenemos un grupo de discos salvajes en desparasitación. ¿Qué pasa? Igual, estos por ejemplo se supone que no iban a ser salvajes, pero por lo que vemos sí que lo Se son. llegaron todavía. salvajes. Entonces pues cambiamos el trato y listo. Pues nada, en cuanto estén listos, Esto los es pondréis un en esto. grupo de geófagos. Sí, sí. Que están pasando simplemente cuarentena. Siempre a oscuras súper para que estén más estantes. tranquilitos. Bueno, a oscuras, tienen luz indirecta, pero para Sí. que estén más tranquilos Claro. de cara a las enfermedades y tal. Esto es una vieja a la que un macho de dentro la ha dejado tiritando, así que la recuperamos, que no haya problemas de infecciones y cosas Sí, sí. así. Qué pasada. Endless con parásitos. Pues nada, para... Las boras con bacteriano. Joder, eh, de todo un poco, ¿no? Todos los todo, problemas que de pueden todo, haber. Claro. Pues ya veis, gente, para que veáis que aquí se lo toman muy, muy en serio. Y bueno, pues ya habéis visto de nuevo las instalaciones. La verdad es que cada vez que venimos aquí, esto es una caja de sorpresas. No sabemos por dónde nos va a salir Jorge y su equipo. Es la primera vez que conozco aquí in situ al equipo trabajando. El resto de veces me habían abierto las puertas en festivos y cosas que, vamos, les debo el mundo prácticamente. Entonces, es una pasada verlos trabajar, es una pasada verlos atender gente. Y nada, muchas gracias de verdad, Jorge. Si tienes algo más que añadir, es tu Poco momento. más, nada, pues agradecerte la visibilidad que, Nada, ya. que me das en tu Eso- canal y sois bienvenidos. aquí Eso se cuando presupone. queráis. Bueno, pues vamos para casa y ya veréis las cositas que nos hemos llevado. Pero eso lo tendréis que ver en un nuevo vídeo. Nada más, gente, si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, que vengamos, que exploremos y que indaguemos en más historias como las que hemos visto aquí, que lo de los Autocinclus de verdad me ha dejado para irme a acostar ahora mismo. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Like, suscribiros, campanita y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.